minutos antes, pero no unos minutos después. Sí. Acaban de decir en inglés, la grabación está en progreso. Entonces, Ujú. todo lo que tú dices será grabado por toda la eternidad. Gracias, Melancia, pastor. Dios te bendiga, Angie. Nos vemos mañana. Primero Dios. Ok, vamos a empezar. Faltan algunos. Luego tienen que ver el video después. Dios bendiga. Um, chequé 11 tareas. Algunos se ve que habían abierto la tarea, pero no lo hicieron. Voy a tener que silenciar a alguien, no sé quién. Ah, es Noemí. No quiere. Control de asistencia. Noemí Islas, ¿podrías apagar tu micrófono? Yo no puedo, no sé por qué. No me deja. Gracias. Entonces vi como 11 y muy bueno. Si no puse casi nada de comentarios y sacaste 9, 8 días, vas muy bien. Si alguien quiere hablar conmigo de leyes estructurales o algo, la tarea específicamente, cuando termina la clase mañana, que es un break, pues háblame, con gusto. Van muy bien. No quiero empezar a nombrar nombres, pero Karina, excelente. Judith, excelente. Y creo que tienen hasta hoy a las 12 de la noche para hacerlo. Vamos a hacer otro segmento. Ustedes lo escojo. Entonces no va a haber examen final. A lo mejor toda la clase va a ser como 4 tareas. Ya hemos hecho 2. Entonces sí, haríamos mínimo 2 más de tomar un segmento. Y en el capítulo 8 tengo algo especial, como un ensayo que no es ensayo que tienes que hacer aparte. Van a hacer el pequeño ensayo ahí mismo en la plataforma. El único que les pido es que chequen la fecha de caducidad en las tareas. La verdad, yo no sé cómo entrar y extenderlo. Angie, Enrique y Liliana saben. Entonces creo que es hoy en la noche que tienen que terminarlo, pero van muy bien, gracias a Dios. Entonces vamos a Romanos. Aprovechamos que estamos todos aquí en Zoom. Creo que en clases presenciales tengo la tendencia de salir un poco más del tema y todos podemos ver. Estamos en capítulo 3, versículo 21. No vimos muy bien el 9 al 20. Echen vistazo al 9 y al 20 y luego alguien va a leer empezando en 21. Voy a leer 3:9. Espíritu Santo, ilumínenos, enséñanos. Voy a hacer una introducción en 3:9 porque 3:9 a 20 termina la unidad grande que es de 1:18 y termina en 3:20. Es la unidad que da muy poca esperanza, al contrario. Con la enseñanza, los paganos, idólatras, homosexuales, lesbianas, delincuentes, criminales, les da una exhortación fuerte, hablando de la realidad que leyendo el primer capítulo después del versículo 17, cualquier diría, la cercanía a nuestra situación contemporánea en que vivimos es lo que a mí me hace, wow, es lo que está alrededor de nosotros hoy. Y llegamos a capítulo 2 y Pablo, por los moralistas que habrán ahí escuchando diciendo, no, yo no soy homosexual y que yo no he robado a nadie, menos he matado a nadie, yo no tengo ídolos en mi casa y no voy a los templos de la Santa Muerte.
Entonces el capítulo 2 Pablo le da a los moralistas igual. Y ya empezando en el capítulo 2, versículo 17, él dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, tú crees que eres un maestro, tú crees que eres muy bueno. Tú también igual estás condenado y no tienes excusa. Estás peor todavía porque tienes la ley y no lo guardas. Y luego llegamos a 3:9. Y 3:9 a 20 sería como un resumen de todo lo que hemos visto. Y Pablo dice, ¿qué pues? Muy común en Pablo y en Romanos, el qué diré pues o qué pues como pregunta, en manera de resumir, y hace la ley de interrogación otra vez y dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Está hablando ya, resumiendo lo que dijo de los judíos. ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, ya está resumiendo 3 capítulos, a judíos y a todas las demás naciones, que todos, muy subrayado, que todos están bajo pecado. Y él ya en el 10 al versículo 18, él toma Isaías 6 diferentes pasajes del Antiguo Testamento, porque la idea de que, o la doctrina de que todos han pecado y son iguales en ese aspecto, es una doctrina del Antiguo Testamento. Todos nosotros como abejas nos hemos descarriado, ninguno sigue el camino correcto, Isaías 53, que no está aquí, pero lo que él empieza aquí poniendo salmos, y yo creo que lo hace de memoria, no creo que tenía salmos y Isaías, todos los rollos ahí delante de él. No, de hecho hay 7. El Salmo 36, versículo 1. Eso es de hacer correlación. Aquí en este debemos ir atrás. Pero lo leo. Como todos están bajo pecados, ya lo he determinado. Y su resumen es, no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron útiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien siguiera uno. Una vez tenía yo un seminarista de la Iglesia Católica en mi casa. Muy interesantemente me buscó por un hermano cocinero en el seminario en Cuautitlán Izcalli, porque tenía el problema de marihuana y estaba entrenando de ser sacerdote. Vino a visitarme en mi casa, no quería entrar en la casa, entonces en la parte donde estaciono mi carro puse 2 sillas y nos sentamos a hablar. Y aunque él vino con ese problema y quería oración de liberación, él empezó a decirme qué bueno era él. No, que yo era monaguillo y que desde mi juventud y mi niñez, y que pues casi decía, pues más bien decía que él era muy bueno. Y abrí Romanos capítulo 3, estoy hablando ya del propósito de este capítulo, y le digo, mire, lo voy a leer así. Le digo, no hay justo ni uno excepto yo. No hay quien entienda excepto yo. No hay quien busque a Dios excepto yo. Todos se desviaron excepto yo. Todos se hicieron inútiles excepto yo. No hay quien haga lo bueno excepto yo. No hay ni siquiera uno excepto yo. Y él dijo, no, pastor, espérate. Entendió lo que Pablo quiere decir como resumen de la sección anterior. Versículo 9, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, estoy diciendo el énfasis en todo, todos están bajo pecado, toda boca se cierra, todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, capítulo 2, vivos el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Una declaración tremenda que empieza Pablo a decirnos. Uno esperaría en Romanos que Pablo desechara, entonces las obras de la ley que ya hemos visto no sirven. Muy negativo. No,
En el Romanos de aquí en adelante vamos a ver que la ley no es negativo. Entonces el primer propósito de la ley, conforme a capítulo 20, es que por medio de la ley conocemos el pecado. Y a veces el Espíritu Santo utiliza una parte de la ley o otro para traer. No robarás. Al que dice, yo nunca he matado a nadie. No robarás. No dirás falso testimonio. Una vez has robado, una vez has mentido. Y ahí la persona que trae como convicción de lo que es el pecado, la ley. Es lo que Pablo. Creo que les voy a dar una tarea cuando llegamos al capítulo 7. ¿Para qué sirve la ley? Y obviamente tendrías que, en el libro de Romanos solamente, ¿para qué sirve la ley? Y hasta pediría 4 o 5 puntos. Pero ahora, con ese gran resumen que es necesario, terminando la primera sección, llegamos al versículo 21. ¿Alguien que quiere leer 3:21 a 3:31? Por favor, y me callo tantito. Diana, te veo con ganas de leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gracias, Liliana. Bien leída. Ustedes véanlo, obsérvenlo. Hacemos una pequeña del segmento. Eso es la primera parte. Todavía es la sección grande que diríamos que llega desde capítulo 5, versículo 11. Ustedes ya lo vieron. Los resultados de la justificación en su tarea. Pero eso sí es una unidad. Definitivamente versículo 21 ya empieza un nuevo pensamiento. Entonces, en esta sección vamos a hacer estudio inductivo. Les voy a dar uno y ustedes van a dar todo lo demás. El primer ley estructural es en versículo 21, donde dice, pero ahora. Y tomamos lo que acabamos de ver en los primeros 3 capítulos, sobre todo 9 a 17, y tomamos en cuenta, acabamos de leer, ¿qué ley sería ahí en el de, pero ahora? Ustedes me dicen. ¿Pivote? ¡Yay! ¿Quién lo dijo? Selene. Selene, ya vas ganando. Tengo que poner para compartirla. Vamos a abrir un pizarrón. Por eso tardé un poco. Excelente. Es ley de pivote. ¿Ustedes ya pueden ver el pizarrón?
¿Sí? No. Hoy estoy escribiendo griego, mira. La otra clase. Ustedes pueden ver el pizarrón, háblame. Sí, Sí, pastor. Gracias. Tengo mi teclado en griego por la clase anterior. Entonces, leyes estructurales, algunos estructurales, algunos los llaman relaciones estructurales en Romanos 3, 21, 31. Y el primero que vemos es pivote. Es radical este pivote. Está contenido, para evidencia solamente pondrías 3:21, pero ya tomarías en explicarlo todo lo que viene antes del 3:21, del pero ahora, que es fuerte, es un adversivo, pero no es contraste. Muchas veces pero y si no es contraste. El pero ahora se abre, es antes de esto no hay ninguna esperanza. Desde 1:18, vamos a ir antes de 1:18, no hay esperanza. Todos, y por eso quería, todos bajo pecado. Todos han hecho lo malo. Toda boca se cierra. Todo el mundo queda bajo el justo juicio de Dios, una y otra vez. Y aquí se cambia. Aquí está el remedio. Algunos dirían en esta observación de pivote, que también el pivote nos habla de problema y solución, pero eso lo voy a ver más entre versículos 23 el problema, 24 y 25 la solución. Pero aquí se abre, y de aquí ustedes llegaron a capítulo 5, 1 a 11. El tono es alegre. Seremos salvos de la ira. Éramos enemigos, ya somos amigos, reconciliados. Tenemos paz para con Dios. De 3:21 para adelante es alegre. Es un tono, es un cambio total de tono y de mensaje, de juicio justo, de condenación, de que es inescapable, que eres pecador, con términos muy gráficos, a lo que ya es el remedio. Entonces, ponemos primer ley estructural, ya les di uno que va a venir después, pivote, porque notamos cambio de tono, sin esperanza, a gran esperanza. La esperanza muy tremendamente para los no judíos en esta sección. También la esperanza es para todos. Ahí miren el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. A ver, ¿qué más? Quito mi pantalla y estoy enseñándoles cómo, lo bonito de hacer. Lo voy a comentar sus aplicaciones, aunque en 2 o 3 que todavía falten reconocer leyes estructurales, de plano no lo entienden, háblenme, les doy un tutor. No voy a decir nombres aquí para darles pena. Vean lo que yo puse y van a ver. Si ponen correlación como ley estructural están mal, no entienden. Si pones como ley estructural justificación, no entienden. Pero todos pusieron sus aplicaciones muy buenos, porque las aplicaciones estaban interactuados con el texto que fueron asignados. Excelente. Entonces quiero felicitarles de algo, para que no se me deprimen el 2 de mayo. Dios les bendiga. A ver, ¿qué más observamos? Pueden ser preguntas. En observación hacemos preguntas de frases, de vocabulario, o observamos dentro del texto. Yo puedo observar dos, no sé si sean, Ok. que serían la repetición de justicia, justificados, justificación. Creo que en total son 8 veces del 21 al 31.
Y el clímax en el capítulo, se podría decir 23-24, que es como el momento en donde Dios muestra su gloria a través de la redención por medio de Jesús. Definitivamente es repetición de justicia. Definitivamente. Clímax no. Ok, Nunca vas a tener clímax en la mitad de un segmento y puede ser que en 6, 5, 5 y 6, que es el final de esta gran sección, de 1:18 hasta 5:11, hay un clímax. Pero el clímax en el libro está en capítulo 15. Alábenle, judíos, alábenle, naciones, adórenle, tomando salmos. Entonces, pero tienes razón, Isaac, con repetición de justicia y vamos a verlo. Y luego ustedes hablan más. Versículo 21. Pero ahora parte de la ley. Primero pones ley de repetición, justicia. Y si uno de veras quería hablando de explicando la ley estructural y qué quiere decir en el libro, uno diría, aquí veo repetido ¿cuántas veces? Justificados es lo mismo. Justificará es el verbo y justicia es sustantivo. Entonces todos cuentan en tu repetición. ¿Cuántas veces, Isaac? Justicia de Dios, versículo 21. Justicia de Dios, 22. justificados 24, Sí. justicia 25, justicia en el 26, 2 veces. dos veces, sí, cierto. Ya son 7. Eh, eh, justificado en el 28, 8 veces. y él justificará, no sé, en el 30 si podría entrar. No, si entra, obviamente entra, Él justificará por la fe. Entonces ya son 9 veces. Vamos a nuestro pizarrón y voy a hacer eso muy lento. Isaac lo tiró en uno y no lo tiró en el otro. Estamos aprendiendo y eso es importante. Repetición, repetición de justicia. Justicia, justificar. No importa el tiempo del verbo. Justificar 8 veces o 9. Se me olvidó. 9, ¿no? Sí, 9. 9 veces. Y ya apuntarías lo que acabamos de hacer. No lo voy a hacer aquí. Implicaciones. Iría yo a 1:10. Vamos al principio del libro. 1:16 y 17. Después de un largo discurso, si quieres leer 1:16 y 17, ya lo sabemos de memoria, pero léalo, Isaac. Sí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, vemos, ya vamos otra vez a 3:21. Y de Pablo, después de llevarnos al sótano de la humanidad, 2 capítulos y medio, él vuelve a la buena noticia que vemos que es uno de los temas de este libro, el Evangelio. Cómo un hombre se justifica, cómo puede ser salvo. Y él exactamente vuelve a versículo 17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Y se revela a quién? A todos los que creen. ¿Cómo? Por la fe en Jesús. Mira versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, Pablo retoma, con esta repetición, Pablo retoma el tema de las buenas nuevas de 1:16
y 17. Un ratito. Rápido me conecto. Noemí, tienes que silenciar tu micrófono. Ya lo hice, ya lo logré. Gracias. Noemí Islas. No queremos escuchar lo que dice tu suegra o tu... Gracias. Repetición, eso es el primero, pivote. Segundo que vemos en esta, y muy válido, repetición de justicia, justificar. Y Pablo está retomando, nos muestra, está explicando versículos 1, 16 y 17. Todos los temas de 17 están aquí. La justicia de Dios y para todos los que creen, y la idea porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia, es un tema a través de todo el libro. Pero en cuanto a ser justificado, igual que dicen, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío y al griego también, no hay diferencia. Lo toca también ahí en el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de las naciones, los gentiles. Sí, ciertamente, Dios es uno, el Shema. Deuteronomio capítulo 6. El judío lo decía 3 veces al día. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Deuteronomio 6:4. Lo tenían que decir esa frase 3 veces al día. ¿Cómo va? Shema Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Único versículo que sé de memoria en hebreo. Y dice, versículo 10, porque Dios es uno, Dios es Echad. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Prácticamente repita lo de judíos y gentiles de 29. Entonces, también mis implicaciones para ver la repetición de justicia, hay dentro de la repetición, veo un contraste, ya puedes usar tu lenguaje, tremendo, entre la injusticia de todo ser humano, y pondría yo de evidencia 1:18 a 3:19. Podría ponerlo más específico en 3 días, como está escrito, no hay justo ni uno, y versículos que hablan exactamente de la injusticia del ser humano desde el capítulo 1, pero lo haría ahí. Veo un contraste tremendo entre la injusticia de todo ser humano y en esta repetición, la justicia de nuestro Dios. Muy bueno, Isaac. Ahí está tu tarea en la pantalla. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Podríamos ampliarlo un poquito más, pero ahí lo dejamos por tiempo. ¿Qué más observan? ¿Tienen preguntas de este texto? Y si no, ¿qué pregunta de observación tendrías en leerlo? O otra observación si quieren. Bueno, yo en la parte en el versículo 27 que habla de la ley de la fe, o sea, al inicio estamos hablando una ley, así sin nada, y al final en el 27 ya incluye como la ley de la fe. Entonces, ¿a ese qué se refiere? ¿Como que a la Biblia? Sí, yo ya le hice muy breve, Karina, cuando vi el libro como un todo. Y yo en mis observaciones en el pizarrón puso, en el libro entero, yo no puse repeticiones mínimas o que no abarquen todo el libro, puse, en el libro de Romanos, yo observé la palabra ley 78 veces, mucho.
más que todo repetición. Y puse ahí abajo, pero el intérprete tendría que ver cada caso dentro de su contexto, porque para ver lo que Pablo quiere decir con la palabra ley. A veces él quiere decir los 10 mandamientos, a veces él quiere decir el Torah, el Pentateuco, y muchas veces él solamente habla de ley como un principio como en Romanos 8, y he sido liberado. La ley de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley de la muerte. Y aquí tenemos otro ejemplo. La ley de la fe es un principio de la fe, en contraste con una ley codificada o una ley escrita por el hombre del Antiguo Testamento. Entonces, un buen estudio inductivo de Romanos vería cada uno de las 78 ocurrencias de ley y los examinaría poco a poco. Ok, ¿Otra y pregunta? Sí, otra. ajá, bueno, aquí no sé si es válido, ¿no? Porque en el versículo 25 habla acerca de una causa, es decir, a causa de, o sea, podríamos aplicar la ley de a causa y efecto, porque aquí dice una causa, pero ahora sería buscar el efecto. Y el efecto, pues es lo que está hablando, que de ahora tenemos una justificación. Sí. Sí es causa y efecto. Solamente en el 26, causa y efecto es el hecho que Dios Padre puso a su hija como propiciación. ¿Alguien sabe lo que es propiciación? Y vuelvo a la observación de Karina. ¿Alguien puede definir propiciación? Sergio, ¿qué quiere decir propiciación? ¿Es sacrificio? Es Yo le pregunté a Sergio, perdón, Liliana. buenas tardes, pastor. Es pues el acto de la redención, pastor, de ser perdonados a través del sacrificio de Jesucristo. El verso en sí, tienes razón, está hablando del acto de ser justificado, cómo Dios lo hace. Pero ¿qué quiere decir propiciación? Liliana dijo sacrificio. Es el perdonar, perdón en sí. Ahí vamos, pero no. Liliana estaba más cerca. Si no sabes, yo me sorprendo, y aquí viene mi punto en estudio inductivo. Lees este texto y 25, voy a llegar a tu causa y efecto, Karina, pero eso es importante. La causa es que Dios puso a su hijo como propiciación. Eso es la causa. Pero si no sabemos lo que es propiciación, vamos a tener dificultad en apuntar tu observación, pero lo voy a hacer. Y aquí viene mi punto. Arela y Marina, todo. Noemí, qué bueno que ya estás. Si lees este texto, lo leímos hace 25 minutos. La primera cosa que quizás yo, y lo he hecho en otro tiempo, yo digo, híjole, propiciación, ¿qué quiere decir propiciación? ¿Cómo encontraría una definición? Diccionario en este caso no ayuda mucho. La Real Académica, yo iría a otras traducciones del mismo versículo. Vamos a hacerlo. Yo iría a Bible Gateway, a ver si lo tengo, creo que lo tenía abierto aquí. Espero, ahí está Bible Gateway. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí. Háblenme. Sí, Ok. sí. Sí, Entonces, eso es la aplicación gratis, Bible Gateway. Pongo aquí Romanos. ¿Qué versículo es? 3:25. Pastor, perdón, propiciación es la reconciliación de Dios para con el hombre. Que ¿dónde buscaste eso? En mi Biblia. ¿Dónde? En la Biblia, tengo una Biblia de estudio. Ok, Entonces, ahí vas. Eso ayuda. bueno, Puedes claro. usar, haces observación sin herramientas. Pones en tu cuaderno. ¿Qué quiere decir propiciación?
Una manera de encontrarlo es con una Biblia de estudio, que estás un poquito más a la merced. Entonces tú tienes que creer que el editorial de esta Biblia de estudio es más inteligente que tú. A veces sí lo son, pero créeme, muchas veces Sí, pastor. en estos años he visto que el autor de los comentarios de una Biblia de estudio no sabe. ¿Sí me explico? Sí. Te pusiste a la merced de él. Aquí es un poquito mejor. Entonces fuimos a Romanos 3:25 y eso es hasta en tus celulares gratis. Aquí en Reina Valera 95, a quien Dios puso como propiciación. Dios puso a su Hijo, tomando el contexto, versículo 24, dice que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación. Cristo Jesús es propiciación y es sustantivo, por lo tanto no podemos definirlo con un verbo. ¿Sí me explico? Ok, mira lo que se hace en Bible Gateway, si no los he enseñado. El sábado no podría hacer eso. Mira, pero aquí, en todas las traducciones en español, clic. Ok, la Biblia de las Américas, una buena traducción, como propiciación por su sangre. Aquí, la Jerusalén, una Biblia católica, lo traduce a propuesto por reconciliación. Ellos traducen propiciación por el sustantivo reconciliación. Dios habla hoy, lo traduce el instrumento de perdón. Tienen que usar 1, 2, 3, 4, 5 palabras para traducir uno. Propiciación, aquí es bueno. La NB, sacrificio por nuestros pecados. La NTV, lo que dijo Liliana, traduce en propiciación el sacrificio. La internacional, un sacrificio para obtener el perdón de pecados. Igual que Dios habla hoy, la internacional, más que traducirlo, lo pone una explicación que no es malo. Aquí hay otro interesante, un sacrificio de expiación. Ya esto no pone nada, ¿verdad? No, eso no lo traduce. La palabra de Dios de hoy. Esta dice instrumento de perdón, bueno. La expiación, instrumento de perdón, expiación, propiciación, propiciación, propiciación. La palabra en griego original es iteros. Se puede traducir propiciación o sacrificio. Y la propiciación, si buscamos en correlación del Antiguo Testamento, es víctima. Sencillamente víctima. Entonces, de traducir sacrificio por el pecado está bueno. Sacrificio de expiación quiere como incluir todo, pero muchos de las personas que tú escuchas o que te escuchan no van a entender la palabra propiciación. Entonces es bueno que antes de que tú enseñes ese texto, sepas lo que quiere decir. La palabra se puede traducir, en un diccionario va a decir expiación, ya lo chequé. Y ya dirías, es como circular, porque irías al diccionario y decir propiciación y diría expiación, y digo, tampoco sé lo que es expiación. Entonces, estoy donde empecé. Es víctima. A quien Dios puso como víctima, sustituto, por medio de la fe en su sangre. Tremendo, ¿no, Sergio? Perdón que te agarré, pero te usé de ejemplo. Y No, cuidado. bien. Todo es para Gracias, que pastor. aprendamos. Amén. ¿Qué otros? Entonces, regreso a Karina rápido. Entonces, la causa es que Dios puso a Cristo Jesús como propiciación, como víctima. El efecto es el perdón o perdón de nuestros pecados y eso, pero es mucho más, porque 26 todavía es parte, wow, desde versículo 1, mira, el pivote, 21, 22, 23, 24, 25, hasta 26 hay un punto y aparte. Entonces Pablo escribió una sola oración, no dividido por versículos,
Entonces el efecto es tremendo, Karina. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, 1:17, a fin de que Él sea el justo y también el que justifica. ¡Wow! Eso es el corazón del Evangelio. Buenas noticias. Dios sigue siendo el justo porque Él no trata el pecado, idolatría, moral, todo lo que ya vimos, no lo voy a repetir. Dios es justo, es santo, porque Él no trata el pecado con suavidad. En la cruz de Jesucristo, haciendo que Jesucristo fuese la víctima, murió. Dios sigue siendo justo, porque número uno, Él dijo que la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare morirá, dice desde Éxodo. Él dice que hay consecuencias del pecado. Pecarás y morirás, desde Génesis. Entonces, Dios tiene que ser justo. La persona justa cumple lo que ha dicho y la que ha prometido. La mayoría de nosotros los papás y a veces aún los pastores no somos justos. La mamá, su hija, 16 años, llega a las 11:30 y tenía que haber llegado a las 10 y la mamá dice, ya no vas a salir de esta casa excepto para ir a la escuela hasta que cumples 18 años, porque está enojada. Pero ella no es justa porque llega el sábado y la hija dice, ay, con mis amigas déjame ir al cine. Ah, ok, mi hija. La mamá no era justa. Lo que ella dijo era la consecuencia, no lo cumple. En toda la vida. Pero Dios dijo que la persona que peca morirá. Entonces, en Cristo, Él sigue siendo santo y justo, íntegro, verdadero, fiel, porque el pecado fue pagado, castigado con muerte, pero con una víctima de sustituto, que es su Hijo. Entonces, Él puede seguir siendo justo, santo Dios Padre, pero Él también puede ser el que, usando el verbo, el que justifica. Y regresando, entonces ahí la causa y efecto, Karina, la causa es que Dios puso a su Hijo como víctima, sacrificio, y el efecto son dos cosas. Dios sigue siendo verdadero y santo, pero también al mismo tiempo Él me puede perdonar y me puede justificar. La otra cosa que sería bueno hacer, tomando otra vez de Isaac y la repetición de la justicia de Dios 9 veces, ¿qué es justificación? ¿Qué es ser justificado? En el mismo libro de Romanos, yo he hecho este pequeño estudio. En Romanos, justificación es ser perdonado, pero es una palabra legal. 100% en el mundo greco-romano es una palabra del tribunal. Entonces, sí es ser perdonado, pero es ser más que perdonado. Es también la justificación bíblica, es el acto de ser vestidos con la justicia que Dios mismo proporciona. En la justificación, la muerte de Cristo es nuestra muerte. Y la justicia de Jesucristo llega a ser nuestra justicia. En la cruz, cuando lo recibimos, había un intercambio. 2 de Corintios 5:20 es tremendo. Y la justificación es algo que fuera de nosotros mismos. Vemos aquí también no sé cuántas veces por medio, por la fe, por medio de la fe, mediante, todo es mediante la gracia. Creo que una vez lo dice, sí, en versículo 24, por su gracia, por la fe, por la sangre de Jesucristo.
El medio que recibimos justificación es algo no dentro de nosotros. Es algo que fue hecho y nosotros por la fe, por la gracia, lo recibimos. Y la justificación ocurre en un instante. Tremendo. La persona que puso su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz hace una semana se encuentra tan justificada como tú que tienes 20 años de cristiana. No hay mayor grado de santificación que Pablo va a hablar después en esta carta, pero no hay diferentes grados de justificación. El que llegó a M aquí, que tenía 8 meses de haber sido convertido, de ser delincuente en Michoacán, con un testimonio tremendo, el día que él recibió el sacrificio de Cristo por gracia, por la fe, él fue justificado igual que la persona que tiene muchos años. Algunos dicen, soy justificado justo como si nunca hubiera pecado. Pero eso es un eslogan de predicadores. Pero sí tiene cierta gracia. Y Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Es increíble. ¿Qué debe hacer el ser humano para alcanzar la justificación? Creer y recibir. Tremendo este texto. Entonces, la otra repetición que, si yo vería aquí leyes estructurales, vería primero la repetición de justicia, justificar. También debe ser 10 veces, Isaac. Justo, también cuando dice él sea el justo, también es en la misma raíz etimológica de la misma palabra. Entonces son 10 veces. Y ya haría otro la repetición de fe, por la fe. 22. Por medio de la fe, incluiría no poder, por la gracia es otro. Ahí 25. Sí, síguelo, ayúdame. Por medio de la fe en su sangre. Uno es por fe. También También por... el 26, al que es de la fe de Jesús. Síguelo. Versículo 27 que dijo Karina, por la ley de la fe. 28, justificado por fe. Wow. 30, justificará por la fe. En el mismo son 2, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y el 31. Luego por la fe invalidamos la ley. ¿Sí? 7, 8 veces. Entonces, de ver repeticiones, no tratas de ver que se repitió la palabra quién 3 veces, porque algunos todavía lo apuntan. Eso no tiene nada que ver. Busca las que tienen peso para interpretar. Aquí sería justicia de Dios y lo de la fe, y alguno aún podría decir con la preposición por, que casi nadie en Romanos 5 lo puso, pero yo lo hubiera aceptado. Repetición del conector porque aquí también por su gracia, por su sangre, por la fe, por fe. Entonces, aún la repetición de por, que sería más veces que las 8 veces de fe o la fe, también es una excelente repetición porque muestra la instrumentalidad de cómo una persona pecador, sin esperanza, perdido, podría ser amigo de Dios, reconciliado con Dios. Entonces, por también es buena repetición de ver. Pero si ya viste por la fe, y de la fe, ya no pondría también la repetición de por. Pero ahí está. Wow, cómo el tiempo va rápido. Ustedes van a tener que hacer muchos trabajos o no vamos a terminar esta carta nunca. Pero pues eso es lo que estamos viendo. ¿Qué tal el 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No podría ser más claro de que la salvación es un regalo de Dios. ¿Alguien más tiene comentario en este segmento?
No sé si sean, yo vi tres leyes más, o bueno, creo. Bueno, la de interrogación, pues las preguntas en el 27, en el 29 y en el 31. El de armonía, no sé si iría pues en el 21, que es como por la parte, bueno, por donde dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es como que supongo que ahí sobrecae en ese pero ahora, que sería la armonía entre lo que hablaba Pablo antes y lo que, como que pues sí, en general, el conecte, la armonía o lo que se cumple. Y no sé si el análisis en todo el del 21 al 31, que es como la interpretación del versículo del capítulo 1 16 y 17 como que más explicado, más desmenuzado, más, no sé, como, bueno, eso como que lo veo yo, más explícito. Sí, sí, es análisis. Yo descartaría armonía aquí, porque ya vemos, es por el conector muy, tanto en español como original es muy fuerte. El pero ahora es un pivote. Si fuera armonía o continuación, no tendríamos el capítulo 1:18 hasta 3:20 ahí en medio. Por eso es boom y pivote y él regresa a donde estaba. Sí, veo que sí hay continuidad. Yo soy el que dije. Mira, versículo 21 y 22 es exactamente lo que él dijo en 1:16 y 17. Él está tomando el tema, uno de sus temas principales otra vez. El tema que él nunca deja en la carta es que no hay diferencia. Ya lo están viendo, ¿no? Eso es un tema que va tejido entre todo, pero él toma el tema. Análisis, sí, pero en todas las cartas de Pablo creo que tendríamos que reconocer análisis casi en todo. Yo iría con repetición, pivote primero, el tono y el punto de que está aquí es pivote, todo cambia. Aquí es el remedio, tomaría la fuerte, fuerte causa y efecto, la muerte de Cristo, la propiciación, y tomaría repetición de justicia, también con un contraste, pero dentro de la misma ley estructural de repetición de justicia, y dentro de eso hay un contraste con la injusticia del hombre en los capítulos anteriores, y tomaría la repetición de fe, por la fe en la fe. Y ahí lo dejaría Isaac. No, igual no estamos tratando de encontrar minúsculosamente con lupa todo lo que está en un texto. Estamos, las leyes estructurales, y esos son 4, son como llaves para abrir al segundo paso de interpretar, juntamente con las preguntas que hacemos al texto. Ley de interrogación sí tienes que ponerlo. En Pablo lo vas a poner también en muchos de esos casos. Sí tienes, entonces son 5. Yo tomaría esos 5 y con eso ya correría a interpretación, correlación y aplicación. Ok, pastor, está súper bien. Isaac, tú tienes la parte analítico y lo he visto y eso es bueno, es un elogio. Y la parte académico del estudio inductivo, bien. Y ahí empieza en observación. Los ingenieros observan el tipo de suelo, bla, bla, bla. Los biólogos observan, los doctores observan. Pero también estudio inductivo de la Biblia. Estamos con la palabra de Dios y hay algo de arte aquí también. Y eso no se puede enseñar. Solamente se puede captar y inculcar. Y no digo que he llegado, pero pretendo con mis comentarios y interacción con ustedes de también captar. Y ya llegamos cada vez a aplicaciones correctas, si no, como dice el pastor Aurelio, guajillas locas. Y si quieres escuchar aplicaciones que no tienen nada que ver con un pasaje, y escuche los predicadores en YouTube. Uno de cada 3 lee el texto, le hace de trampolina para decir lo que él quiere decir y no regresa nunca al texto. Tengo pasión para este tipo de estudio bíblico.
Preguntas, comentarios, gracias. Entonces tomamos 5 leyes estructurales principales en estos 10 versículos. Pero no solamente son esos 10 versículos. Lo de pivote y aún la continuación de capítulo 1 es de los 3 capítulos que hemos visto. No es solamente estos 10 versículos. Y ley de interrogación lo vi como libro entero. Y lo mostré increíblemente la otra semana. Ley de interrogación prevalece en todo el libro. Ley de interrogación es Saulo Pablo y también tu abuelita cuando llegaste tarde. Verónica, Sí, pastor. buenas noches. Mandé, no lo escuché. ¿Levantaste tu mano, hermana? Ah, no, perdón. No sé qué le apreté aquí. No, pues no pides perdón, haga una pregunta o algo. Pregunta a qué hora termina la clase. Que sí, la abuelita o la mamá interroga mucho cuando llegamos tarde. Entonces, por eso la abuelita, lástima si eres una mujer casada y es la suegra que te hace interrogaciones, tú ya tienes que cambiar de departamento. Sí, también. Liliana, ¿querías decir algo? Pastor, en el versículo 23 no es causa y efecto que cuando todos pecaron, el efecto es que están destituidos de la gloria de Dios. Sí es, pero yo no lo tomaría como algo mayor para explicar. De hecho, versículo 23, él es, yo tomaría 22 y 23 y sí lo hice en un estudio. Mira versículo 22, para todos los que creen en él y por cuanto todos pecaron. Entonces yo tomo eso en la universalidad de la pecaminosidad del ser humano y la posibilidad que la salvación también es universal. No que todos son salvos, pero es abierto para todos. Entonces, creo que la intención de Pablo, todos los que creen en él, y versículo 23, que es la misma oración, por cuanto todos pecaron. No hay diferencia. Todos los que creen son salvos y todos los que pecaron son destituidos de la gloria de Dios. Otra muy bonito observación en el texto entre el todos de 22 y el todos de 23. Y ya podemos ir para atrás, que todos están bajo juicio, todos están bajo pecado. Y aquí vemos, y vamos a verlo también más adelante, que todos los que creen, todos los que siguen las pisadas de nuestro padre Abraham, que vamos a ver mañana. ¿Cómo se llama tu papá? Abraham. Dios les bendiga, amados. Nos vemos mañana a las 11:20. Que duermen bien, que descansen. Buenas noches. Luego.